Factores de capitalización y actualización. Los factores de capitalización y actualización son esos que permiten determinar valores equivalentes de cantidades de dinero. Es decir, mediante su uso, se puede realizar de una manera, pienso yo, bastante práctica y sencilla lo que es el cargo y el descargo de los intereses. Por ejemplo, aquí dibujé una escala de tiempo ya conocida, la hemos estado tratando para quienes han seguido esta serie de videos en el canal desde hace algún rato. Creo que lo diferente en todo caso es la parte de arriba, ya lo demás es usual, quisiera decir, ¿no? Pero vamos a repasar qué significa cada cosa. P, que está al inicio, pues representa cualquier suma o cantidad de dinero que ocurre justamente aquí, en el punto cero de la escala de tiempo. O tal vez en cualquier punto que se tome como inicio de la actividad del estudio económico. Luego tendríamos S. S representa cualquier suma o cantidad de dinero que ocurre en el punto N de la escala de tiempo o en cualquier punto que se tome como final de la actividad. R representa un valor o cuota de una serie uniforme de cantidades de dinero. Ocurre al final de cada periodo. Por supuesto que sea de interés del estudio. G, que sí es algo nuevo desde el punto de vista al menos de escala, si no me equivoco, no lo hemos presentado antes, representa el gradiente periódico de una serie de flujos monetarios que se incrementan a razón aritmética. N, que está aquí, N representa el número de periodos de interés que abarca el estudio, ¿no? Desde 0 hasta N. Y es esa tasa, representa un valor de interés en porcentaje que se carga o se descarga cada periodo. Entonces, bueno, de acuerdo con el patrón de flujos que se tiende a tener sobre, repito, lo que es un flujo no monetario, siempre o casi siempre sobre esa escala de tiempo se derivan factores de uso que son mucho más comunes y que permiten determinar valores equivalentes de cantidades de dinero. El día de hoy, y esto lo quiero aclarar porque aquí seguramente hay personas que están interesadas más en un punto que en otro, ¿no? de lo que es el estudio de estos factores. O sea, el día de hoy vamos a hablar de factores de capitalización y actualización, pero también vamos a hablar de series de factores que son uniformes y series aritméticas. Bien, y una vez, yo pienso que una vez que comencemos hay que dejar en claro que va a ser una clase un poco larga porque quiero repasar la mayoría de los factores que realmente se utilizan en lo que es el estudio de la ingeniería económica, pero es algo muy interesante. Y de nuevo, puedes adelantarlo, o atrasarlo, o sea, me refiero al video o a la clase, dependiendo del factor en el que estés interesado. Pero no quiero comenzar sin antes pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y que aquí en la sección de comentarios dejes tus preguntas y tus dudas que luego con todo el gusto del mundo te daré respuesta. Bien, el primer factor es un factor de capitalización de una cantidad de dinero presente. Capitalizar quiere decir que voy a tratar de conseguir, o voy a conseguir, mejor dicho, un valor que existe en el futuro. Por eso muchas personas en vez de trabajar con S, trabajan con F. Entonces, capitalizar voy hacia adelante. Actualizar voy hacia atrás. Entonces, en este caso, si estuviese actualizando es porque busco el valor de P, pero es como estoy capitalizando, busco el valor de S. En esta escala de tiempo, un interés dado con un N conocido. Ahora, en la bibliografía vas a conseguir las deducciones de los factores, pero como son muchos factores los que vamos a revisar el día de hoy, sería como muy engorroso deducir cada uno. Vamos de una vez a mostrar el factor y ver cómo trabajamos con él. En este caso, como no conozco S, porque estoy capitalizando, sería S es igual a P por un S dado P a un interés conocido y una cantidad de periodos conocidos, es decir, un N conocido. Yo traje ejercicios para cada factor para ir mostrando cómo se hace cada uno de ellos. Vamos a hacer el primero. Y dice así: determinar el monto del capital que se forma si se mantienen $60,000 depositados en una cuenta de ahorro durante 10 años a un interés del 6% anual. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a sustituir valores. Determinar el monto del capital que se forma si se mantienen $60,000 depositados. El capital que se forma si se mantienen $60,000 depositados en una cuenta de ahorro durante 10 años, es decir, que N es igual a 10 años a un interés del 6% anual. Esto yo creo que lo voy a repetir a cada momento. Es bien importante que exista correspondencia en las unidades. Si el interés está en años, la cantidad de periodos tiene que estar en años. No puede existir que esto esté en meses y esto en años o viceversa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a sustituir. S va a ser igual a P, que lo conocemos, que es 60,000 por el factor. El factor
que sería S dado P y N. Entonces buscamos en las tablas financieras un interés del 6%, bajamos hasta un N igual a 10 y intersectamos ese 10 con el S dado P, que en este caso sería 1,7908. Hacemos la multiplicación de 60.000 por eso y nos da $107.448. Esto, señores, lo que quiere decir es que si yo mantengo depositados $60.000 durante 10 años a un interés del 6% anual, al cabo de esos 10 años voy a tener $107.448. Y de esa manera capitalicé estos 60.000. Recordamos, hacia el futuro capitalizamos, hacia el presente actualizamos. Ahora vamos con el factor de actualización de una cantidad de dinero futura. Es decir, tengo una cantidad de dinero en el futuro y quiero actualizarlo. Lo traigo hacia P. No conozco P. Bien, ¿cómo sería el factor? De nuevo, conseguimos en la bibliografía la deducción del factor. ¿Cómo sería en este caso la fórmula o el factor, perdón? No conozco P. Bueno, P va a ser igual a S por un P dado S a un interés y una cantidad de periodos conocidos. ¿Cómo trabajamos con este tipo de factores? Vamos a hacer un ejemplo para ejemplificarlo. El ejemplo es así. ¿Qué cantidad de capital se debe invertir hoy para tener $180.000 dentro de 12 años a un interés del 10% anual? ¿Qué cantidad de capital se debe invertir hoy para tener $180.000? $180.000 dentro de 12 años, eso quiere decir que N es igual a 12 años, a un interés del 10% anual. Fíjense que está bien interesante de nuevo. La correspondencia tiene que existir entre la tasa de interés y el periodo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos entonces a colocar los valores, a sustituir los valores en el factor. S lo conozco, que son 180.000. P es igual a 180.000 por el factor. ¿Cómo conseguimos el factor? Bueno, vamos a una tabla financiera, ubicamos un interés del 10%. Y entonces 10%, N igual 12, hacemos una intersección con el factor que es un P dado S y esto nos da 0,31863. Luego simplemente tenemos que multiplicar 180.000 por 0,31863 y esto nos da $57.353,4. Y esto lo que quiere decir es que para yo lograr estos $180.000 en el futuro, o sea, al cabo de 12 años, a un interés del 10% anual, necesito depositar hoy una cantidad de $57.353,4. El siguiente factor es la capitalización de una serie uniforme. Bien, más o menos es la misma escala de tiempo que hemos estado tratando. Vamos simplemente a colocar las R que significan una escala uniforme, en este caso de montos que ha amortizado un préstamo. Entonces estamos hablando de capitalización, quiere decir que voy a hacer el futuro, quiere decir que no conozco S. Y como es una serie uniforme, entonces tengo a R. Y quiere decir que si conozco a R, entonces busco a S. ¿Cuál sería el factor? Bueno, S va a ser igual a R por un S dado R a un interés y una N conocida. ¿Sí? De nuevo, en la bibliografía consiguen la deducción de los factores. Vamos a hacer un ejercicio para ejemplificarlo. Y el ejercicio dice así. Se desea determinar el capital que se acumula durante 5 años a un interés del 5% anual mediante depósitos de $5.000 cada año. De nuevo, se desea determinar el capital que se acumula durante 5 años. Quiere decir que N son 5 años. A un interés del 5% anual. De nuevo, hay que revisar que haya correspondencia, que exista correspondencia entre la cantidad de periodos y la tasa de interés. Mediante depósitos de $5.000 al año. Quiere decir que cada depósito o cada R son $5.000. Y por eso es que se llama uniforme, porque todos los años o todos los periodos es la misma cantidad. Bien, ¿cómo haríamos esto? Vamos a simplemente
pues, los datos que conocemos, vamos a colocarlos en el factor. Conocemos R, que son 5.000, y lo vamos a multiplicar por el factor. El factor es un S dado R a un interés del 5%, una cantidad de 5 años. Vamos a la tabla financiera y intersectamos. Un interés, o sea, tabla financiera de un interés del 5% y es 5, perdón, y n es 5. Esto nos va a dar 5,5255. Multiplicamos y esto nos da como resultado, o sea, multiplicamos este monto por 5.000 y esto nos da 27.627,5 dólares. Entonces, ¿cuál es la lectura que le damos a esto? Si yo todos los pedidos deposito 5.000 dólares durante 5 años a un interés del 5% anual, al final de esos 5 años voy a tener una cantidad de 27.627,5 dólares. Ahora vamos a hacer un factor del fondo de amortización. De nuevo, tenemos nuestra escala de tiempo y si es un fondo de amortización, quiero conocer justamente las R. Estamos en presencia de nuevo de una serie uniforme. Entonces, quiero saber cuánto vale cada R y tengo S. Muy bien, ¿cómo planteamos el factor? El factor sería R es igual a S, que lo conozco por un R dado S a un interés conocido y un N conocido. Vamos a hacer un ejercicio para ejemplificarlo. Y dice así: ¿cuál debe ser el monto del depósito que debe ser hecho cada año durante 4 años? Quiere decir que N es igual a 4 años. Para que a un interés del 15% anual, aquí correspondencia, perfecto, continuamos, se forme un capital de 28.000 dólares. Entonces ese es 28.000 dólares. Muy bien, vamos a sustituir los valores en el factor. Entonces R va a ser igual a S, que es 28.000, por el factor. Entonces tenemos que irnos a las tablas financieras. Ubicamos un interés del 15%, N va a ser 4, intersectamos con el factor que es R dado S, y esto es 0,20027. Muy bien, hacemos la multiplicación, 28.000 por 0,20027, y esto da 5.607,56 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo religiosamente deposito 5.607,56 dólares todos los años durante 4 años a un interés del 15% anual, al cabo de esos 4 años voy a tener los 28.000 dólares. O, visto de otra manera, si quiero lograr tener 28.000 dólares en 4 años a este interés, tendría que depositar religiosamente todos los finales de los periodos 5.607,56 dólares, porque de nuevo es una serie uniforme. Ahora vamos a hacer un factor de actualización de una serie uniforme. Bien, recuerden que capitalizar voy hacia adelante y actualización voy hacia atrás. Esto quiere decir ahora que el que no conozco es P, ¿no? Porque es una actualización de una serie uniforme. ¿Cómo conseguimos el factor? La deducción está en la bibliografía. ¿Cómo hacemos el factor? Bueno, no conozco P, P va a ser igual a R por un P dado R a un interés y una cantidad de periodos conocidos. Vamos a hacer un ejemplo para, valga redundancia, ejemplificar esto. El ejemplo dice así: calcular el monto del préstamo que se amortiza mediante cuotas iguales a 2.300 dólares por mes durante 2 años a un interés del 2% mensual. Calcular el monto del préstamo que se amortiza, este P, mediante cuotas iguales de 2.300. Quiere decir que R son 2.300 dólares cada mes. Durante 2 años a un interés del 2% mensual. El interés es del 2% mensual. Y los préstamos, la cuota se amortiza de manera mensual. Me dicen que son 2 años, pero como les he comentado que tiene que haber correspondencia entre las unidades, entonces no puedo colocar N en años. Son 2 años, pero tengo que llevarlo a meses, serían 24. N es igual a 24 meses para que exista correspondencia. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a colocar en la fórmula o en el factor los datos que conocemos. R son 2.300
y lo conocemos que es 2% y n es igual a 24. Entonces vámonos a la tabla financiera y de un interés del 2% bajamos hasta 24 y lo intersectamos con un P dado R. Y esto es 18,913. Hacemos la multiplicación de 2.300 por esto y sería 43.499,9 dólares. Quiere decir que si yo pongo 43.499,9 dólares, lo voy a recuperar en 24 meses pagando 2.300 dólares a este tipo de interés. Factor de recuperación del capital. Ok. Recupero el capital. Entonces tengo P y quiero saber cuál es el monto de cada una de las R que tengo pues que pagar o amortizar para lograr recuperar el capital que se invierte a una tasa dada y un N conocido. El factor entonces sería, como estoy buscando R es igual a P, que lo conozco, por un R dado P, a un interés y una N, una cantidad de periodos conocidos. Vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo dice así: si la inversión en un equipo es de $100,000 al 8% anual y el mismo tiene una vida útil de 10 años, ¿cuál es el valor de la cuota anual que permite recuperar esa inversión? De nuevo, si la inversión en un equipo es de $100,000, o sea que la inversión fueron $100,000, conozco P, son 100,000, ¿cuál es el valor de esa cuota anual que tengo que pagar a un interés del 8%? Me dice que es en años, y el equipo tiene una vida útil de 10 años. Eso quiere decir que N es igual a 10. Hay correspondencia, años. Muy bien, simple y llanamente entonces tenemos que colocar los valores que conocemos en nuestro factor. R es igual a P, que son 100,000, por el factor que sería un interés ubiquemos la tabla financiera, un interés del 8%. Y entonces hacemos la intersección entre N10 y RP. Eso sería 0,14903. 0,14903. De nuevo, un interés del 8%, una intersección entre N y RP. Si hacemos esa multiplicación 100,000 por 0,14903, R nos estaría dando 14.903 dólares, lo cual significa que para yo recuperar estos 100,000 dólares que estoy utilizando al inicio del periodo, necesitaría entonces pagar cuotas de 14.903 durante 10 años a un interés del 8% anual. Bien, y por último tenemos el factor de la serie aritmética. Como te podrás dar cuenta, regresó la escala de tiempo que dibujamos, o una bastante parecida que dibujamos al inicio de esta clase, en la que aparece la G, que es el gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta escala de tiempo tenemos un valor que va ascendiendo de manera aritmética, a través de una razón aritmética. Y yo quiero que sea uniforme. Entonces yo conozco G, pero quisiera R. Quiero convertir eso en algo uniforme para poder tratarlo de una manera más práctica. Entonces, si conozco G y quiero R, entonces sería R es igual a G por un R dado G a un interés conocido y una cantidad de periodos conocidos. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar esto. El ejercicio dice así: supóngase que se tiene un equipo cuyos costos operacionales ascienden a $10,000 el año. El primer año al menos. Se espera que los mismos se incrementen a razón de $1,000 por año. Se desea determinar el costo operacional uniforme equivalente a los valores dados. El equipo tiene una vida útil de 6 años y se espera tener una tasa mínima de rendimiento del 10% anual. Vamos a colocar esos valores en la escala de tiempo. Vamos a hacerla de nuevo, la escala de tiempo, para ejemplificar desde el principio todo esto. Bien. Me están diciendo, si no me equivoco, que N es igual a 6. Sí, son 6 años. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es igual a N años.
El interés es de, o la tasa mínima de rendimiento, que es el interés, es del 10% anual. Bien, entonces ya podemos corroborar que hay correspondencia entre las unidades. Luego me dice que, supóngase que se tiene un equipo cuyos costos operacionales ascienden a $10,000 el primer año. Eso quiere decir que entonces en costos operacionales tengo aquí $10,000, pero que luego ascienden de manera, o se incrementan a razón de $1,000 cada año. Eso quiere decir que si tengo 10,000 en el primer año, en el segundo tengo 11,000 porque se incrementó $1,000, en el tercero tengo 12,000, en el cuarto tengo 13,000, en el quinto tengo 14,000 y en el sexto tengo $15,000 igual de costos operacionales. Como se podrán dar cuenta, aquí hay un aumento que es a razón de una manera aritmética, y ya podemos darnos por sentados o por certeros que estamos en presencia de un gradiente. Entonces podemos utilizar este factor. ¿Qué resta ahora? Pues vamos a colocar los valores que conocemos en el factor. Pero tal vez lo pudiésemos representar la escala de tiempo de otra forma para verlo. Vamos a hacerlo para verlo de una manera un poco más práctico. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Muy bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años. Muy bien, entonces el primer año tenemos $10,000. En el segundo tenemos igual $10,000, pero hubo un incremento de 1,000. En el tercero tenemos $10,000, pero hubo un incremento de 2 por 1,000, que sería 2,000. O sea, 10 y 2, 12. Vamos al cuarto año. $10,000, pero ya hay un incremento de 3,000. Entonces 3 por 1,000. El quinto año, 10,000 con un incremento de 4 por 1,000 para que den los 14,000. Y el sexto año, igual $10,000, pero con un incremento de 5 por 1,000 para que sumen los 15,000. Recuerden que justamente se puede evidenciar lo del n-1 que hemos comentado por el gradiente. Eso quiere decir que el gradiente es 1,000. Vamos a borrar aquí adelante, aquí arriba, y vamos entonces a ver cómo funciona esto, porque lo que me están pidiendo son los costos operacionales. Y los costos operacionales ya yo creo que se puede comenzar a ver que son $10,000 más SR que estoy buscando, ¿no? Que es justamente esto que está aumentando, pero que yo quisiera representarlo, mostrarlo de una manera uniforme, es decir, que todos los años sea lo mismo. Entonces se convierte todo el ejercicio en conseguir R. R es igual al gradiente, que es 1,000, por el factor. Muy bien, el interés es del 10%, buscamos una tabla financiera de 10% y intersectamos N igual 6 por RG, y esto es 2,2234. Multiplicamos 1,000 por eso y sería 2,223,4. Entonces, los costos operacionales son 10,000 más 22,223,4. Bien, sumamos aquí y el resultado final entonces sería $12,223,4 por año. Y esto, mis amigos, es el resultado que hemos estado esperando. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Espero haya sido de provecho. Por favor, las preguntas, las dudas en la sección de comentarios, que luego con todo el gusto del mundo, apenas tenga oportunidad, les doy respuesta. Hemos repasado los principales factores. De nuevo, la deducción de esto la consiguen en la bibliografía, y las tablas financieras dependen de cada libro, la cantidad de unidades o de decimales que tengan, pero siempre son iguales. ¡Feliz día!